Dicen que por las noches la mente nos juega trucos, que las sombras no se mueven realmente, que los pasos en la madrugada son solo la casa acomodándose. Pero hay historias que hacen difícil seguir creyendo eso. Mi nombre es Jos y esto es el Rincón de Jos, un lugar donde la oscuridad no siempre viene de afuera, a veces nace dentro de nosotros. Así que apaga la luz, ponte cómodo y acompáñame, porque esta noche tal vez no puedas dormir después de escuchar lo que estás a punto de oír. Hay algo que nunca le he contado a nadie sobre mi mamá, ni siquiera después de que murió. Porque hay cosas que uno se guarda, no por vergüenza, sino porque decirlas en voz alta las vuelve reales. Y yo no quería aceptar que aquella noche alguien me llamó desde el teléfono de una mujer que ya no vive. Esto pasó hace 4 años. Mi mamá había fallecido apenas 2 semanas antes del Día de las Madres. Todo fue muy rápido. Cáncer. De esos diagnósticos que llegan tan tarde que no dejan ni tiempo para poderte despedir. Después, la casa quedó rara. No vacía. Rara. Como si todavía hubiera alguien caminando por los pasillos cuando nadie los está viendo. Mi papá intentó seguir adelante rápido. Bueno, demasiado rápido. Quitó sus fotos, regaló parte de su ropa, hasta cambió la posición de los muebles. Decía que así le dolería menos. Pero yo sentía lo contrario. Sentía que esa casa estaba enojada. El 10 de mayo decidí quedarme solo. Mi papá se fue con mis tíos y mis hermanos y yo inventé que tenía trabajo, pero la verdad no quería escuchar a gente fingiendo estar bien. Esa noche comenzó a llover bastante fuerte y por alguna razón empecé a acordarme de algo que mi mamá me hacía cuando yo era niño. Ella siempre me llamaba antes de dormir y aunque estuviera en el trabajo o estuviera lejos, solo marcaba y decía: ¿ya cenaste? Eso era todo. Pero escucharla me hacía sentir seguro que estaba ahí conmigo. Como a las 11 de la noche se fue la luz. Toda la casa quedó oscura. Y ahí fue cuando escuché el celular vibrar en la mesa. Pensé que era mi papá, pero cuando vi la pantalla sentí que algo me heló el cuerpo. La llamada decía: mamá. No casa, no número desconocido. Decía mamá, exactamente igual a como seguía guardado en el contacto. Me quedé viendo el teléfono sin contestar, porque no podía ser posible. Ese número estaba cancelado desde hace días. La llamada terminó y apenas unos segundos después volvió a entrar. Contesté. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, respiración lenta, débil, como alguien cansado. Y después: ¿ya cenaste? Era su voz. No parecida, no similar. Era ella. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía hablar. Solo escuchaba esa respiración y un ruido raro de fondo, como si hubiera mucha gente murmurando lejos. Intenté decir mamá, pero antes de que pudiera, la voz habló otra vez.
más bajito y más triste. Dile a tu papá que deje de mover mis cosas. La llamada se cortó. Y en ese mismo instante, algo cayó en el segundo piso. Yo estaba completamente solo. Subí con la linterna del celular temblando en la mano. Cada escalón sonaba horrible, como si la casa quisiera que supiera que algo me estaba esperando arriba. Cuando llegué al cuarto de mis padres, la puerta estaba abierta y toda la ropa de mi mamá estaba tirada en el piso. Toda, como si alguien hubiera vaciado el closet a la fuerza. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue verla, sentada frente al espejo. No podía verle el rostro, porque estaba de espaldas, pero reconocí su cabello, su pijama, su forma de sentarse. Y entonces, ella habló, sin voltearme a ver. Tu papá quiere olvidarme muy rápido. Yo no me podía mover. Sentía las piernas dormidas, la garganta cerrada. Ella levantó lentamente la mano y señaló el espejo. No sé por qué, pero miré. Y ahí, el reflejo no era ella, era algo más. Algo demasiado alto, demasiado delgado, con una sonrisa enorme. Corrí. No recuerdo cómo bajé las escaleras, solo sé que salí de ahí bajo la lluvia y manejé hasta la casa de mi tío. Nadie me creyó. Hasta el día siguiente, cuando mi papá regresó, porque encontró algo dentro del closet, algo que nadie había visto antes. Una grabadora vieja, de las que usaba mi mamá, y dentro un cassette. Solo tenía una grabación, la voz de mi mamá llorando y diciendo: si alguien escucha esto, no me dejen entrar otra vez. Mi papá vendió la casa en ese mismo mes, pero aún hoy, cada 10 de mayo, recibo una llamada del mismo número y siempre pregunta si ya cené. Cuando era niño, mi mamá tenía una regla muy extraña. Nunca debíamos abrir la puerta después de medianoche, aunque tocaran, aunque escucháramos voces conocidas, aunque alguien pidiera ayuda. Ella decía algo que me daba bastante miedo en ese tiempo, pero que hoy me aterra recordar. Hay cosas allá afuera que aprenden a hablar como nosotros. Siempre pensé que eran sus supersticiones, hasta la noche de su funeral. Mi mamá murió 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres. Un infarto repentino, sin despedida. Toda mi familia estaba destruida, pero había algo raro, algo que nadie decía, aunque todos parecían sentirlo. La casa se sentía ocupada, como si alguien siguiera caminando por ahí. Mi tía incluso juró haber escuchado la regadera verse sola. Mi hermano dijo que vio una sombra entrar al cuarto de mi mamá y yo escuché su voz en la cocina esa misma madrugada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza hasta que pasó lo de la puerta. Eran casi las 12:30 de la noche. Todos estaban dormidos o intentando dormir. Y entonces alguien llamó. 3 golpes, lentos, pesados. Mi papá se despertó molesto. Pensó que era algún vecino, pero antes de abrir, escuchamos una voz. ¡Ábrame, soy yo! Era mi mamá. Mi hermano empezó a llorar, mi tía rezaba y mi papá
Mi papá se quedó paralizado enfrente de la puerta, porque todos habíamos ido a su funeral. Todos vimos cómo enterraban el ataúd. La voz volvió a sonar, más desesperada. Hace frío, déjenme entrar. Y entonces recordé la regla: nunca abras después de medianoche. Le dije a mi papá que no lo hiciera, pero él la abrió. No había nadie, solo oscuridad y un olor horrible, como a tierra mojada, como a flores podridas. Mi papá cerró rápido la puerta y todos pensamos que ahí había terminado, hasta que escuchamos pasos arriba, en el cuarto de mi mamá, y después la mecedora moviéndose sola. Mi hermano empezó a gritar porque la puerta estaba abriéndose lentamente y alguien salió. No podía verse bien, la luz del pasillo apenas alumbraba, pero tenía el vestido con el que enterramos a mi mamá. Mi papá dijo su nombre y esa cosa levantó la cabeza demasiado rápido, como un animal. No era ella, aunque tenía su cara, aunque tenía su voz. Había algo profundamente equivocado. Sonrió, pero la sonrisa era demasiado grande, antinatural, y dijo algo que todavía escucho en mis sueños. Me dejaron sola allá abajo. Entonces corrió hacia nosotros. No caminó, corrió de forma horrible. Mi papá cerró la puerta principal y todos nos encerramos en la cocina. Durante muchas horas. Eso estuvo golpeando las paredes, arañando las puertas, imitando las voces. A veces lloraba con mi mamá, a veces hablaba como nosotros, hasta que amaneció y todo quedó en silencio. Cuando salimos, la casa estaba completamente destruida, pero no había nadie. Solo encontramos algo: lodo, mucho lodo, desde la puerta principal hasta el cuarto de mi mamá. Mi papá jamás volvió a mencionar esa noche, pero entonces nunca abrimos la puerta después de medianoche, porque hay algo que aprendí demasiado tarde y por las malas. A veces no son los muertos quienes regresan, son otras cosas las que aprovechan que los extrañemos demasiado. Hay trabajos que te cambian para siempre, y no porque paguen bien, ni porque sean peligrosos, sino porque hay cosas que ves una sola vez y después de eso ya no vuelves a sentirte seguro ni estando solo en tu casa. Hace unos años trabajé manejando un autobús foráneo. Viajes largos, carreteras vacías, gente dormida, nada especial, o al menos eso pensaba. El viaje más pesado siempre era el 10 de mayo, porque mucha gente salía tarde de visitar a sus mamás, algunos felices, otros llorando. Pero aquella noche salimos casi a las 11. Llovía horrible, la carretera estaba prácticamente vacía y sinceramente yo solo quería terminar el turno y regresar a dormir. Recuerdo muy bien a una pasajera, porque fue la última en subir. Era una señora mayor, vestida de rojo oscuro, cabello negro, demasiado negro para su edad, y llevaba flores blancas en las manos. No dijo buenas noches, no preguntó nada, solo me miró y por alguna razón sentí frío. Le cobré el boleto y subió lentamente,
Pero antes de sentarse, me preguntó algo. ¿Tú todavía tienes mamá? La pregunta me sacó de onda, pero le respondí que sí. Y ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero triste. Entonces, todavía estás a tiempo. Después se fue hasta el fondo del autobús. No le di importancia, hasta que empezaron las cosas raras. Como media hora después, vi algo en el espejo. Todos los pasajeros iban dormidos, excepto ella. Seguía sentada al fondo, mirándome, sin parpadear. No sé por qué, pero evitaba verla demasiado tiempo. Había algo que me incomodaba de su cara, algo difícil de explicar. Seguimos avanzando, y entonces la radio del autobús empezó a fallar. Primero estática, luego voces como susurros mezclados. Pensé que era una señal, pero entre todo ese ruido escuché claramente una frase. En ese momento el autobús se apagó. Así, de golpe, en medio de la carretera. Intenté encenderlo otra vez y nada. Los pasajeros empezaron a despertarse molestos, preguntando que qué pasaba. Y mientras intentaba tranquilizarlos, volteé hacia el espejo. La señora ya no estaba sentada. Pensé que se había bajado, pero entonces escuché algo detrás de mí, muy cerca, bueno, demasiado cerca. Y una voz, su voz. Ella viene contigo. Volteé de inmediato y no vi a nadie. Pero los pasajeros, todos estaban viendo hacia las ventanas, como si algo estuviera afuera. Y entonces lo escuché. Alguien caminando alrededor del autobús, lento, arrastrando los pies. No podía ver bien bajo la lluvia, solo una silueta, alta, muy delgada. Los golpes comenzaron en las ventanas, pasajero por pasajero, como si estuviera buscando a alguien. Hasta que llegó a mi lado y vi su rostro. Era mi mamá. Pero mi mamá estaba viva. La había visto esa misma tarde. La cosa me sonrió y levantó lentamente una mano, como saludándome. Y entonces, la señora del vestido rojo apareció otra vez, sentada detrás de mí, sin que lo hubiera visto subir. Y dijo algo que jamás voy a poder olvidar. No la mires a los ojos. Cerré los ojos por instinto. Y en ese momento, todo el autobús se sacudió. Los pasajeros empezaron a rezar. Alguien lloraba. Otro gritaba que algo estaba trepándose al techo. Duró quizás un minuto, tal vez menos, pero se sintió eterno. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, el autobús volvió a encender solo. La carretera estaba vacía, los pasajeros callados, y la señora del vestido rojo ya no estaba. Solo quedaron las flores blancas sobre el asiento, mojadas, llenas de tierra. Esa misma madrugada llegué a la casa de mi mamá. Solo quería verla, asegurarme de que estaba bien. Pero cuando abrió la puerta, se quedó pálida al verme, y antes de que dijera nada, me abrazó llorando. Después me confesó algo. Aquella noche, ella soñó conmigo. Soñó que algo, usando su rostro, intentaba llevarme. Desde ese entonces, cada día de las madres dejo flores en una tumba abandonada junto a la carretera, porque dicen los choferes viejos que hay una mujer de rojo que protege a los hijos que todavía están a tiempo de volver a su casa. Cuando era niño, había algo raro sobre mi mamá.
Algo que noté desde muy pequeño, pero que nunca me atreví a mencionar. Ella no aparecía en los espejos. O bueno, no exactamente. A veces sí y a veces no. Recuerdo perfectamente una mañana. Yo tenía como 8 años. Ella estaba peinándome antes de ir a la escuela y mientras hablaba conmigo. Miré al espejo frente a nosotros. Yo parecía sentado, la silla aparecía, la habitación aparecía, pero ella no. Era como si unas manos invisibles estuvieran peinándome. Cuando se lo dije, mi mamá dejó de mover el cepillo y muy despacio me preguntó: ¿desde cuándo pasa eso? No parecía sorprendida, parecía preocupada. Después de eso, empezó a cubrir los espejos de la casa por las noches. Decía que era por costumbre, por tradición. Pero había reglas, muchas reglas. Nunca mirar un espejo después de las 3 de la mañana. Nunca dormir frente a uno. Y jamás llamarla por su nombre si la veía reflejada. Con el tiempo dejé de pensar en eso, hasta el Día de las Madres del año pasado. Mi mamá ya estaba enferma, muy enferma, y yo fui a visitarla. Vivía sola desde hace mucho tiempo. La casa seguía igual, oscura, silenciosa, con los espejos cubiertos por sábanas. Cenamos juntos, platicamos, incluso nos reímos un rato, pero había algo raro. Ella no dejaba de mirar el reloj, como esperando algo. A las 2:47 de la mañana, la luz se fue. Mi mamá se puso de pie tan rápido que tiró la silla, y por primera vez en mi vida, la vi realmente asustada. Escúchame bien. Pase lo que pase, no destape los espejos. Quise preguntarle que qué estaba pasando, pero entonces escuché ruido arriba. Alguien caminaba en el segundo piso, pero no podía ver nadie. Mi mamá y yo éramos los únicos ahí. Los pasos empezaron a bajar por las escaleras, lento, arrastrando algo, y entonces mi mamá empezó a llorar. Pensé que este año no iba a volver. La figura apareció al final del pasillo. Una figura bastante oscura que apenas se podía percibir. Y aunque casi no podía verse, noté algo horrible. Tenía el rostro de mi mamá, pero más viejo, más delgado, como un cadáver intentando sonreír. La cosa habló y la voz sonó exactamente igual a ella. Ya me toca salir. Mi mamá me empujó hacia la cocina y me gritó: ¡no la veas! Pero fue demasiado tarde, porque al levantar la vista vi el espejo del comedor descubierto y ahí mi mamá sí tenía reflejo, solo que el reflejo no hacía los mismos movimientos. Mientras mi mamá lloraba enfrente de mí, su reflejo estaba sonriendo y lentamente el reflejo levantó la mano, como saludándome. Luego salió del espejo. No sé cómo explicarlo, pero lo que vi después me dejó perplejo. Las luces explotaron, la casa tembló, mi mamá y esa cosa empezaron a gritar como si estuvieran peleando. Yo corrí, salí de la casa descalzo y me quedé afuera hasta el amanecer. Cuando por fin entré, la casa estaba destruida, los espejos rotos y las paredes arañadas, y mi mamá había desaparecido. Nunca la encontraron. Pero desde entonces, cada día de las madres, mi reflejo tarda un segundo en imitarme, y algunas noches creo verlo sonreír antes que yo. No sé en qué momento empecé a odiar a mi mamá, y creo que eso es lo que más miedo me da, porque uno siempre escucha que las madres aman incondicionalmente,
Pero nadie habla de lo que pasa cuando un hijo deja de sentir lo mismo. Mi mamá era difícil. Nunca me golpeó, nunca me encerró y nunca hizo algo que pudiera señalar como abuso. Pero había algo en ella, algo que me hacía sentir pequeño incluso siendo adulto. Todo tenía que ser sobre ella siempre. Si estaba triste, ella sufría más. Si yo me enfermaba, ella lloraba más que yo. Y si conseguía algo bueno, encontraba la manera de hacerme sentir culpable. Y aún así, yo la quería. O al menos, eso creía. Cuando murió, sentí un alivio. Y esa es una de esas cosas que nadie puede decir en voz alta, porque la gente espera que te destruyas cuando tu madre muere. Pero yo no lloré en su funeral, no sentí vacío, no sentí dolor, sentí silencio, como si algo pesado hubiera dejado de estarme aplastando el pecho. Y esa noche llegué a mi departamento y dormí muy bien, sin ansiedad, sin llamadas, sin escucharla decir que yo era un mal hijo. Pero a las 3:13 de la mañana, mi celular recibió una notificación, un mensaje de audio de ella. Recuerdo perfectamente cómo me quedé mirando la pantalla, porque el chat decía mamá y arriba aparecía en línea. Pensé que alguien había agarrado su teléfono, tal vez una tía, tal vez un error, pero cuando reproduje el audio, escuché respiración, nada más, respiración lenta, muy cerca del micrófono. Duraba casi 2 minutos y al final, ya puedo escucharte. Sentí un escalofrío horrible, pero intenté convencerme de que estaba sugestionándome, así que apagué el celular y traté de dormir otra vez. Entonces, escuché algo en la cocina, un sonido pequeño, cotidiano, como alguien sirviéndose agua. Y eso me hizo sentir peor, porque mi mamá hacía eso todas las noches cuando vivía conmigo, siempre a la misma hora, siempre haciendo el menor ruido posible. Intenté ignorarlo, hasta que escuché su voz, muy bajito desde la cocina. ¿Ya vas a seguir ignorándome? No me moví, no respiré, nada. Y entonces escuché pasos acercándose por el pasillo, lentos, arrastrando pantuflas, exactamente igual que ella. Sentí ganas de llorar, no del miedo, de culpa, porque mientras esos pasos se acercaban, empecé a recordar muchas cosas, momentos horribles, yo gritándole, ignorando sus llamadas, deseando que dejara de enfermarse para no cuidar de ella. Y entendí algo. No tenía miedo de que fuera un fantasma. Tenía miedo de merecerlo. Los pasos se detuvieron enfrente de mi puerta. Y después, igual que cuando yo era un niño y ella me despertaba para ir a la escuela, habló con esa voz cansada que tenía al final. Ábreme. No lo hice. Y después de unos segundos escuché algo peor. Ella empezó a llorar, no gritando, no lamentándose, solo llorando bajito, como una mamá triste afuera de un cuarto de su hijo. Y eso me destruyó más que cualquier grito, porque por primera vez, desde que murió, sentí que quería verla, abrazarla, pedirle perdón. Mi mano incluso alcanzó el picaporte. Y justo antes de abrir, escuché otra voz, mi propia voz, desde el otro lado de la puerta. Si abres, ella entrará. Retrocedí inmediatamente, sentí el cuerpo helado porque esa cosa afuera seguía llorando, pero ahora también se reía. Las dos cosas al mismo tiempo. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni muchas después,
porque desde entonces cada madrugada a las 3:13 escucho a mi mamá en el pasillo, a veces llorando, a veces diciendo que tiene frío, a veces preguntándome por qué no fui lo suficiente. Pero lo peor no es escucharla. Lo peor es que algunas noches ya no estoy seguro de querer que se vaya, porque empecé a olvidar cómo sonaba realmente su voz, y esa cosa la imita perfectamente. Hay noches en las que me quedo parado enfrente de la puerta, con la mano en el seguro, pensando que quizá, solo quizá, sí sea ella. Y tal vez eso es lo que realmente quiere. No entrar a la casa, sino entrar a mi cabeza. Y después de escuchar todas estas historias, tal vez esta noche te cueste un poco más apagar la luz. Tal vez, cuando escuches un ruido en los pasillos o pasos en la madrugada, recuerdes alguno de estos relatos. Porque el verdadero terror no siempre vive en un fantasma o monstruos. A veces vive en la culpa, en los recuerdos o en las palabras que nunca dijimos a tiempo. Y aunque esta noche estuvo llena de oscuridad, hay algo que sigue siendo real. El amor de una madre, incluso con errores, incluso con heridas, es una de las pocas cosas capaces de perseguirnos para siempre. Así que si todavía tienes la oportunidad de abrazarla, escucharla o decirle cuánto la quieres, hazlo. Porque un día darías cualquier cosa por volver a escuchar su voz una vez más. Gracias por acompañarme esta noche, aquí en el Rincón de Jos. Si disfrutaste de estas historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana, porque aún quedan muchos relatos esperando salir de la oscuridad. Y si tú tienes alguna experiencia paranormal, una historia extraña o incluso una idea para futuros videos, puedas enviármela por mi Instagram o al correo que aparece en la descripción. Quizá la próxima historia que estemos escuchando aquí sea la tuya. Buenas noches.